Así que en Lucas capítulo 8, versículo 40, ¿lo encontraron? Bueno, dice la palabra de Dios. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado el médico todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndole Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Amén. Amado Dios y buen Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, y te pedimos, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo venga a nosotros, Señor, para poder prestar la atención que tu palabra merece, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que toda distracción, Señor, toda falta de concentración, nosotros, Señor, la anulamos en este momento en el nombre de Jesús, Señor, y declaramos, Señor, que esta palabra va a ser sembrada en los corazones, Señor, para el fruto que tú la envías a hacer. Y te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vemos que hay dos historias y hay una coincidencia. Si usted prestó atención, usted ve que la niña tenía 12 años y la mujer que tenía el problema con su flujo de sangre hacía 12 años que lo estaba padeciendo. O sea que había una cuestión temporal que los unió. Pero nosotros vemos que este hombre que se llamaba Jairo era un hombre principal en la sinagoga. O sea, era alguien que para acercarse a Jesús en esos tiempos que había de mucho revuelo, había mucha pelea por el tema de que si este hombre era el Hijo de Dios o no era el Hijo de Dios, tenía que romper mucha estructura en su mente, porque si él era un principal en la sinagoga, era un fariseo. Y si él era un fariseo, el fariseo tenía costumbre que los gentiles no tenían y los del vulgo no tenían, porque el fariseo tenía una estructura mental que estaba dedicada al estudio de la Torá y hacía que se le hiciera difícil poder creer que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Pero la circunstancia fue tan fuerte y tan apremiante que no tuvo otra cosa que
qué hacer. Jesús se transformó en la solución al problema que este hombre tenía. Pero la niña tenía 12 años, pero no dice que toda su vida la niña estuvo enferma. Dicen que estaba enferma en ese momento, y en el momento de mayor inconveniente para la vida de este hombre Jairo, apareció Jesús. Pero dice que cuando se le acerca a requerirle que vaya, en ese momento dice que la multitud lo apretó. Y podemos ver como una escena que mientras está hablando con alguien que le está planteando el problema, la dificultad, la propia multitud lo lleva y lo arrastra hacia otro lugar. Y ahí se hace difícil, porque es como que se cortó el diálogo con Jesús. Le está diciendo: Jesús, yo quiero que vaya a casa, porque al principio le dijo que solamente quería que fuera a su casa y que tenía un problema con su hija, que se estaba muriendo, pero no pudo charlar mucho más. Y se cortó esta charla, pero se cortó la charla con Jesús por otro problema que había. Había entre la multitud que estaba esperándolo a Jesús gozoso y alegre, no toda la gente que estaba esperando a Jesús gozoso y alegre, como dice al principio, que todos lo estaban esperando con gozo, no todos estaban viviendo buenos momentos, aún en el medio de la multitud con Jesús cerca. Porque nosotros podemos tener a Jesús muy cerca de nuestra vida, pero así como estamos en el medio de la multitud, muchas veces vamos a estar viviendo aflicciones en nuestro corazón, vamos a estar viviendo problemas, y hay problemas que tal vez están muchos años sin resolver, como la mujer del flujo. Una mujer se le acerca entre medio de la multitud, y esta mujer la toca desde atrás, lo toca al maestro, no lo toca desde el frente, porque ella sabía que era como algo que la ley había establecido, que una mujer con el flujo de sangre era una persona inmunda, no se podía acercar. ¿Y qué menos se va a acercar a Jesús? Un hombre que se hablaba entre la gente, algunos lo vestían de Dios, otros lo vestían de demonio, pero era alguien que se movía en una esfera sobrenatural. Entonces la mujer, por la duda, confió que ahí podía estar la fuente de su salvación y de su sanidad, pero no se atrevió ni siquiera a ir desde el frente, sino que desde atrás se le acercó al maestro, aprovechando como el anonimato entre medio de la multitud, y dice que lo tocó. Y Jesús dice que él sintió algo distinto. Él sintió que alguien me había tocado. Y él dice: ¿por qué? Porque yo sé, dice, que de mí ha salido poder. En otra versión dice: de mí salió virtud. Salió algo de mí. Y todo lo que sale de Jesús es para producir algo bueno en nosotros. Todo lo que sale, que se desprenda de Jesús, va a producir un cambio en nuestras vidas. Pero la mujer esta lo que mostró es la manera como se acercó a Jesús. Se acercó desde el anonimato. Se acercó no estableciéndose de igual a igual, sino sintiéndose ella como una sierva, como inferior a Jesús. Y fue y lo tocó desde atrás. Y ese gesto que estaba en el corazón de esta mujer hizo que la fuente de ese flujo de sangre se cortara, se secara. Y él sabía que alguien lo había tocado diferente. Y por eso Pedro le dice: pero maestro, si la multitud te está tocando, está apretándote por todos lados, y está diciendo que alguien te tocó, es como una risa. Maestro, me está dando risa. Si acá todos están pidiendo un milagro, acá todos los que se acercan es porque necesitan algo de vos. No vienen porque te aman, vienen porque necesitan algo de vos. ¿Qué le habrá dicho Pedro? Tal vez le dijo eso. Pero él lo que quería mostrarle es que esa mujer lo tocó diferente. Esa mujer tuvo una actitud diferente. Y nosotros vemos la actitud de esta mujer, que lo que tuvo es fe. La fe puede hacer cambiar el rumbo de una vida, el rumbo de una familia, el rumbo de nuestro pensamiento.
el rumbo de nuestro matrimonio, el rumbo de toda una familia puede ser cambiada cuando nosotros depositamos la fe en el lugar correcto. El lugar correcto es Jesucristo de Nazaret. A Él tenemos que enfocarnos nosotros cuando le pedimos algo. Pero por eso quería comparar dos historias. Porque resulta que la mujer esta esperó 12 años. 12 años guardándose para el momento justo y depositar la fe en el momento correcto. 12 años. Y el otro, Jairo, no había estado 12 años sufriendo, sino que había estado tal vez un poco menos de tiempo sufriendo en la enfermedad de su hija. Porque en los tiempos de Jesús las personas enfermas no duraban mucho, porque no había un sistema sanitario como nosotros podemos ver hoy en día. Las enfermedades eran letales y se morían por una fiebre, se morían por enfermedades que nosotros hoy ni soñamos que podemos morirnos. Para nosotros la gripe o la gripa, como dicen en otros lugares de América, es una cosa muy simple. Pero antes la gente moría de gripe y morían muchísimas personas. Entonces nosotros vemos a Jairo, que este Jairo, no sé, capaz que llevaba poco tiempo, pero para Jairo también hubo un milagro. Y el milagro de Jairo tuvo que ver con la fe que Jairo tuvo. Él tuvo que romper su mentalidad de fariseo. Él tuvo que reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando Él lo invita a Jesús a su casa y le dice: yo sé que si vos le ponés las manos a mi hija va a ser sana. Le estaba diciendo mientras su hija estaba muy mal. Pero resulta que llega alguien en el medio de la charla que estaba teniendo Jesús con la mujer, que le estaba diciendo que era salva, y viene la gente y le dice: deja de molestar al maestro. ¿Por qué? Porque tu hija ya se murió. Miren qué lindo para traer la noticia, qué tacto que tenía esa persona para venir a decirle: no lo moleste más a Jesús. Y a veces las personas son así o somos así. Somos muy bruscos. Con el dolor ajeno somos malos nosotros. Con el dolor ajeno, como no es nuestro, nosotros lo manejamos desde la distancia. Pero cuando el dolor está cerca de nosotros podemos ver el dolor de otra manera. Y vemos que este que vino le dijo: deja de molestar al maestro. Es como nosotros decir: dejen de pedir a Dios, que Dios ya está, ya pasó el tiempo para tu vida. Pero nosotros vemos en Jairo una actitud diferente, porque él insistió a Jesús aún habiendo tenido esa mala noticia. Y nosotros lo que podemos ver es que Jairo también tenía un grado de fe. Él conocía a Dios tal vez más que la otra mujer, escrituralmente. Pero fíjense que la que no muestra mucho conocimiento escritural recibió el milagro en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y el otro también lo recibió en el mismo momento, porque hay algo que Dios no hace. Dios no hace acepción de personas. Y a Dios no se le alcanza por el intelecto. A Dios no se le alcanza por la teología. Porque seguramente este Jairo habrá caído toda su teología, porque en el templo de Jerusalén lo único que se hablaba en los tiempos de Jesús, si ese nazareno verdaderamente era el Hijo de Dios, era un impostor. Pero todos los fariseos decían que él era un impostor. Y eso se hablaba dentro de la sinagoga y en el templo de Dios. Por eso nosotros podemos afirmar que Jairo tuvo que salirse de la comodidad de toda esa religiosidad. Porque si no, se hubiera seguido en el templo, hubiera seguido en la comodidad, en la estructura del templo, difícilmente se iba a encontrar con Jesús. Porque Jesús es el Dios de la calle. Jesús es el Dios de las casas, de los hogares. Por eso Jesús iba a la casa de Marta, María y de su amigo Lázaro. Jesús
era ese que cuando iban en el camino y querían detener al ciego Bartimeo, hijo de Timeo, él le decía, tráiganlo acá, no lo dejen allá, tráiganlo. Y él le preguntaba, ¿qué quieres que yo haga? Porque Jesús no es un Dios que vino a la tierra para encerrarse en cuatro paredes. Jesús vino a romper todos los límites del templo, porque Él quería ir más allá, porque la necesidad no solo está en el templo, la necesidad está en todo lugar. Y Él mostró a través de este milagro que hay milagros que te van a llevar tiempo para que se ejecuten en tu vida, pero hay otros milagros que no vas a esperar mucho. Los milagros van a llegar, pero si llega un milagro en tu vida antes que a otro, no te jactes. No nos jactemos del milagro que recibimos, porque ni lo merecemos, ni somos merecedores de un milagro. Si lo recibimos por sola misericordia de Él. Y nosotros cuando vemos a ese Jesús, cuando nosotros empezamos a conocer a ese Dios, nuestra vida empieza a cambiar. Y vemos que nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en Jesús. Y cuando Él quiera, cuando Él lo crea pertinente, Él va a hacer su milagro. Algunos va a ser instantáneo, para otros le va a llevar más años. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender. Pase lo que pase, tenemos que poner la confianza en Jesús de Nazaret, en el autor y consumador de la fe, el que diseñó cómo nosotros íbamos a ser salvos, y Él mismo vino a salvarnos a nosotros. Nosotros podemos estar muy cerca de Jesús como los otros en la multitud, y en el medio de la multitud ni siquiera saber cómo acercarse a Jesús. Por eso el gran llamado de estos tiempos no es solamente acercarse a la iglesia. Lo más importante es acercarse a Cristo Jesús. Él es al que nosotros debemos acercarnos. Tal vez un día no podés venir aquí, pero en tu casa tenés un rincón, en tu casa tenés un patio, en el fondo de tu casa tenés un galponcito. Tal vez la casa es muy chiquita, salís a caminar en la costa, en la pradera, en el bosque, no sé qué lugar, pero lo buscas al Señor de todo corazón. Y así como la mujer esa que se le acercó desde atrás del manto, no decirle, mirá qué siervo que soy, no, decirle, Señor, yo sé que no puedo recibir lo grandioso que tú me vas a dar, pero yo te lo pido, Señor, que nosotros cada vez que nos acerquemos confiadamente, pero no con orgullo, sino con humildad, a un Dios humilde que tenemos nosotros, porque eso puede cambiar el resto de nuestra vida. Y si vemos que hay un milagro que aún no lo hemos recibido, tal vez en el medio de este proceso, algo Dios está enseñando en nuestras vidas. A veces nos quiere transformar en más humildes, a veces solamente, como le decían, maestro, ¿por qué este ciego? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Y Jesús le respondió, porque todos los otros andaban buscando con un dedo a ver acusar. Porque el religioso siempre anda buscando acusar y nunca puede ver que solamente era para la gloria de Dios. Era para que Dios se glorifique. Dios había permitido que una persona estuviera ciega porque quería glorificarse. Y en esta noche nosotros tenemos que comprender. Podemos tener y estar viviendo dos tipos, esperando dos tipos de milagros diferentes. Pero sea como sea el milagro que esperamos, acerquémonos como se acercó a Jairo, que no le importó que le dijeran, ya está muerta tu hija. Señor, acompáñame igual, vamos a mi casa. Y el Señor le dijo, no está muerta, tu hija duerme. Y aunque los otros le decían, burlándose porque sabían que estaba muerta, biológicamente muerta, pero Dios es Dios de los espíritus, y dice que el espíritu volvió a ella. Y ahí lo que muestra lo que la ciencia a veces no lo puede explicar, es que nosotros no vivimos biológicamente, no tenemos vida por un funcionamiento biológico, tenemos vida por
Y eso es lo que la gente no lo puede entender. Nosotros vamos a vivir y vamos a vivir cuando Dios quiera. Nuestra situación se va a solucionar o va a seguir si Dios quiere. Pero hay algo que nosotros podemos hacer: acercarnos a Dios confiadamente y tocar el manto de Jesús. El manto de Jesús es la fe con que nosotros podemos venir y tocarnos a Él. Nosotros no necesitamos saber un montón de cosas bíblicas. Son buenas y tenemos que aprender para no ser engañados. La palabra tenemos que aprenderla. Pero si en esta noche llegaste por primera, segunda vez, o llevas poco tiempo en el Evangelio, o todos estos años nunca prestaste atención en leer la palabra, en la Escritura, te animo que te pongas a leerla. Que oremos a Dios y que el Espíritu Santo te vaya guiando en el camino tan hermoso de aprender lo que la Escritura nos dice, para que nadie nos engañe. Pero si tal vez no lo haces, una cosa sí tenés que hacer: confiar en Jesucristo. En este mundo que dice que las verdades absolutas no existen, yo creo que sí hay una sola verdad absoluta, que es cuestión de tiempo. Es cuestión de que nosotros lleguemos al final de los tiempos y nos vamos a dar cuenta que hay una sola verdad. Por eso Jesús, en el medio que pasaba en ese tiempo, la influencia griega, que todos andaban filosofando, como hoy también, en ese mundo que todos andaban buscando la verdad, Él se lo resolvió. Yo soy la verdad, y yo soy el camino, y yo soy la vida. Él le dijo: yo soy la verdad. Y ellos también se espantaron, porque Él era la verdad. Jesús es la verdad. Es la única solución a todos los problemas que nosotros tenemos. Pero si nos vamos a acercar, acerquémonos confiadamente. Él puede resolver esa dificultad que estás atravesando. Tal vez llevas un montón de años y no se puede solucionar. Tal vez no te acercabas de la manera correcta, o tal vez sí te acercabas de la manera correcta, pero el Señor se quiere glorificar de una manera aún mayor. Es cuestión de tiempo, pero nuestra fe no tiene que menguar. Aunque parece que la niña estaba muerta, nosotros confiemos en lo que Jesús le dijo, porque la palabra de Dios dice que Él llama las cosas que no son como si fueran. Nosotros andamos por fe y no por vista. Todo lo que Dios le habló al apóstol después a través del Espíritu, Jesús se lo fue diciendo cuando Él transitó. Eran las mismas palabras cambiadas de momento. Pero nosotros tenemos que entender que si estamos viviendo un momento difícil, confiemos en el Señor y creamos en esta palabra. Él puede cortar ese flujo que te ha traído muchos problemas hasta el día de hoy. Capaz que no es un problema como el de la mujer. Tal vez el problema que llevas arrastrando 12 años es algo diferente. Puede ser espiritual, puede ser emocional, puede ser una inestabilidad emocional que todavía no puede ser sanada. Parece que la fuente de ese dolor no se corta. Pero si en esta noche nosotros nos podemos atrever o a decirle como dijo Jairo: ven a mi casa, o como dijo la mujer que se le acercó atrás y lo tocó nomás. Algunos lo quieren llevar a Jesús a la casa, gloria a Dios, porque va a ser algo maravilloso. Pero tal vez en esta noche te querés acercar a tocarle solamente al manto de Jesús. Lo importante es que te acerques a Jesús. Lo importante es que te acerques a Jesús. Es el único que puede detener lo que estás viviendo y puede producir un cambio, aún en algo que parece que está muerto. Hay alguna relación que parece que se murió, Él la puede resucitar. Hay alguna situación que parece que no tiene solución, Él la puede resucitar. Hay cosas que no cambian dentro mío, Él puede hacer renacer la esperanza en mí. Yo no soy tan espiritual como desearía y me gana la mundanalidad. Jesús puede hacer que resplandezca su luz dentro de nosotros.
Él puede hacer cosas que nosotros ni siquiera tenemos en cuenta. Pedro estaba con sus hermanos pescando, no sabía ese día que su vida iba a ser cambiada, como esta mujer que no sabía que su vida iba a ser cambiada. Se acercó con la poca fuerza que tenía, porque no le quedaba otra, porque nosotros confiamos en Dios. ¿Y saben por qué vamos confiando cada vez más en Dios? Porque no nos queda de otra, porque Dios es el que se va manifestando en nuestras vidas y vamos conociéndolo más y más a través de cada problema. En cada problema lo vamos conociendo más en profundidad. Por eso cuando vengan luchas y pruebas sobre tu vida, no le tengas temor. Abrázate más a Jesús, porque hay algo que Dios está haciendo en tu vida, en tu familia. Tu fe está creciendo y tu esperanza está siendo florecida por el poder del Espíritu Santo. Por eso nosotros estamos peleando la buena batalla. Por eso nosotros sabemos que hay días que son días difíciles, pero sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Hermano, no te dejes engañar. No te dejes engañar por ninguna circunstancia. Confiemos en Jesucristo sobre todas las cosas. Confiemos en el poder de su Espíritu. Él dejó su Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos avanzar en el medio de un mundo que plantea las cosas solamente tangibles. Nosotros confiamos por encima de lo tangible, aquello que no se ve, pero sabemos que es real y existe, que es el poder de Dios obrando en nuestros corazones. El único que tiene poder sobre la vida y la muerte, el único que tiene poder sobre las enfermedades, el único que puede cambiar el pensamiento de un hombre, no porque le practique un lavado de cerebro, sino porque nos lava de todo pecado. Y como dijo Pedro: Maestro, no me lave solamente los pies, sino todo mi ser, porque eso es lo que necesitamos, que Jesús nos lave completamente para que podamos ser cada vez más limpios y más sanos, porque esto es lo que necesitamos en este tiempo. La mujer y Jairo, 12 años. La niña, la alegría de ese Jairo tenía 12 años. Y la tristeza de la mujer tenían 12 años. Fíjense qué coincidencia. 12 años. 12 años. Mientras uno vivía alegre y feliz porque le había nacido una hija, a una mujer le había nacido un flujo de sangre. Y por 12 años esperando a alguien. Y miren que le metía ganas. Gastó todo cuanto tenía, llevándolo a los médicos, pero ninguno lo pudo salvar. Nadie lo pudo sanar. Pero solamente un instante, tocando el manto de Jesús, ¿cuántas fracciones de segundo será? Por eso nosotros sabemos que nosotros estamos de Dios a la distancia de una oración con fe. La distancia nuestra con Dios es una oración con fe. Es un instante de oración con fe. Y eso es lo que Dios busca de nosotros. Que verdaderamente vengamos rendidos a sus pies para poder recibir lo que Él tiene para nosotros. Yo no sé hace cuánto tiempo estás esperando un cambio en tu vida, un milagro, una sanidad, una restauración. Porque hay cosas que tardan mucho en restaurarse. Heridas que van escondidas en el corazón del hombre y de la mujer. Y que nadie sabe. Pero siempre, cada vez que estás viviendo un momento feliz, parece que no pudiera ser completado ese momento. Porque aparece algo que tiene que ver a veces con el pasado, que es como amargura. Y es una señal de que necesitamos ser sanados en ciertas áreas de nuestra vida. Pero si Jesús es invocado, puede aparecer en algún momento, y aunque toda la multitud lo esté tocando, aunque todos estemos orando cada uno por nuestra necesidad, Él se puede apiadar de nosotros y que salga virtud de Él, que salga poder de Él,
Venezuela, en Perú, en Chile, que están viviendo momentos difíciles. Y yo confío que a través de esta palabra ellos se puedan acercar confiadamente a Cristo Jesús mediante la oración para poder recibir ese milagro que están anhelando.